on guztioi, bada ordua eta hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, 2020 azaroaren 19an egindako aurreko bilarako akta onesteko proposamena, zuzen baderitza. No sé si hay alguna cuestión al acta o no. Pues la damos aprobada por unanimidad. Bigarren puntua, arloaren informazio orokorra, ostalaritzako sustapen ekonomikorako laguntzak. Inigo, zurea da hitza. Eskerrik asko, denori. Queríamos comunicar las nuevas ayudas al sector hostelero, que son las siguientes. Una ayuda directa de carácter extraordinario, con dotación presupuestaria de 500.000 euros para atender el último cierre decretado. Estas subvenciones son complementarias con las concedidas por el Gobierno vasco y se suman a las publicadas y abonadas este año. Encontramos en función de plantilla, que serían establecimientos tipo 2, 1.250 euros con menos de 6 trabajadores y 1.506 trabajadores o más. Y establecimientos tipo 3 y tipo 4, 1.500 euros entre 1 y 3 trabajadores, 1.750 entre 3 y 6 y 2.000 euros 6 trabajadores o más. También una segunda medida, una implantación de un bono hostelero que se determinará en el 2021 y que hay que trabajar con el sector. Y tercera medida, una contratación de 4 personas informadoras con las medidas COVID que se está haciendo mediante las subvenciones Lanbide. Esta información pues, ya se transmitió a los portavoces la semana pasada y bueno, queríamos dar la información ya a nivel general. Eskerrik asko. Bai, Ivonne. Yo no voy a decir que nos felicitamos por las ayudas porque vienen tarde y cortas, otra vez. Pero bueno, es de agradecer que aunque no os guste decirlo, tomáis en consideración las propuestas que se os hicieron en el Pleno por todos los partidos de la oposición, aunque lo vais a negar. También, como lo he hecho antes y lo voy a mantener ahora, vuestra actitud es lo peor que se puede hacer para generar diálogo y consenso con nadie. Es negar sistemáticamente las cosas y luego actuar deprisa y corriendo haciendo lo que habéis negado. Porque en el Pleno habéis votado que no, a todas las propuestas que aproximadamente una semana después del Pleno os habéis juntado un día de puente con los trabajadores y propietarios de la hostelería y propietarias y les habéis dicho que vais a poner en marcha ayudas que en el Pleno habéis negado. Esto es así. Incluso la representante del Partido Socialista dijo incluso que no era momento de ayudas directas. Cambió de opinión muy rápido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos facilitamos de las ayudas y nos siguen pareciendo cortas y nos siguen pareciendo tardías. La pregunta es, ¿se han publicado ya? Porque claro, una cosa es anunciarlas y otra cosa es cuando se van a publicar. Yo quiero recordar que hoy estamos a día, si no me equivoco, hoy es día 17 de diciembre. El cierre de los bares se produjo el 7 de noviembre o el 6 de noviembre, porque fue el 7 de noviembre, pero no es el primer cierre de bares que vive la hostelería, desgraciadamente, ni la primera situación que vivimos mal. Lo dijimos en su momento, el primer cierre de bares es normal que a todo el mundo le pille un poco a pie cambiado, nadie sabe lo que va a pasar. Pero hombre, el segundo, cuando ya desde el 13 de julio, porque hasta el 12 de julio que había elecciones todo iba fenomenal, pero desde el 13 de julio se empieza a avisar de cuidado con la segunda ola, en agosto los datos empiezan a ir peor, cuidado con la segunda ola, en septiembre las cosas van fatal, se empieza a hablar de igual hay que cerrar determinadas cosas, llegamos a octubre, llegamos a noviembre y vosotros estáis anunciando unas ayudas que las hacéis tardías y por tardías mal el 16 de diciembre. Entonces quiero saber o queremos saber cuándo se van a publicar, cuándo se van a ejecutar, cuándo se van a pagar. Si le seguís cobrando la tasa de basuras a fecha de hoy o a fecha de noviembre. Y si habéis previsto que pueden venir nuevos cierres de la hostelería, ¿y qué es lo que ocurre? Si habéis previsto qué pasa con toda esa gente que trabaja o es propietario, su salario o su modo de vida depende de la hostelería, sea porque sea trabajador o trabajadora, sea porque sea propietario o propietario de un negocio.
Y ya finalmente, mira, muchas veces nos habéis pedido que colaboración y tal, nos vendéis el discurso de la colaboración, que sea verdad. Yo solo quiero recordar que a ti personalmente te pedí en el Pleno que convocases la mesa de contraste en un plazo de 48 horas. Me dijiste que se iba a comentar, que se iba a convocar, pero que tenías que consultar el plazo para convocarla. El Pleno fue, si no me equivoco, el 26 de noviembre. Estamos a 17 o 17 de noviembre. No tengo ninguna noticia de esa mesa de contraste. Pero la verdad es que tampoco me extraña mucho, porque también en un momento teníamos otra reunión pendiente que anulaste y me dijiste que me convocarías y de esto ha pasado casi ya 7 meses. Entonces, no sé, yo no sé si hay posibilidades de que en algún momento cambiéis vuestra actitud y penséis que hay cosas que merece la pena sentarse, hablar, escuchar a todo el mundo, pensar que todo el mundo puede tener razón en algunas cosas y equivocarse en otras y hacer las cosas de una forma coherente. Pero la forma de actuar que tenéis, y en este caso lo estáis demostrando otra vez, votando que no en el Pleno y haciendo lo que habéis dicho que no en el Pleno, 10 días después, que ni tan mal, por lo menos hacéis algo, quiero decir, estáis haciendo todo a final de año, todo a todo correr deprisa y mal, entonces eso no facilita nada. Entonces, la decisión es vuestra, podéis seguir mostrando esta inoperancia, este absoluto totalitarismo o hacer las cosas de otra forma. Sí, efectivamente había varias preguntas. Sí que efectivamente se actuó en una ayuda anteriormente, se está actuando en esta. Cuando se va a publicar, pues lleva su proceso, se está en contacto con el sector, se les va a convocar y se nos convocará, como comentas, al foro consultivo del foro de contraste cuando estén ya convocados el sector, analice todas estas nuevas medidas más los proyectos que tenga y nosotros los podamos analizar. Si hemos tenido en cuenta que puede haber más momentos como este en este sector o otro, evidentemente. En el 2021 pues nos sentaremos a hablar de qué momentos pueden ser, pero efectivamente sí se ha encargado un trabajo de plan de choque para analizar técnicamente esos momentos. Y sí, sabemos que esta no va a ser la última, o puede que no sea la última en este sector o en los siguientes. Nosotros creo que hemos actuado a lo largo del año con más de 4 millones de euros en varios sectores, en el económico 1.900.000 y pico euros, más estas medidas y las que vendrán estaremos preparados evidentemente para afrontarlas. Respecto a las actuaciones del final de año, hombre, aquí todo el mundo se puede echar flores, pero recuerdo que las ayudas las pagasteis en agosto y los cierres empezaron el 14 de marzo. 14 de marzo, agosto. Durante ese tiempo no hubo ayudas por parte de este ayuntamiento. ¿Vale? Respecto a que las cosas se tardan en hacer, bueno, se pueden tardar en hacer. Ya me está diciendo que todavía no se han presentado las ayudas. Las ayudas que estáis presentando ahora en su estructura, básicamente en su estructura, son similares a las que publicasteis en junio. Estas ayudas tenían que estar redactadas en junio, en septiembre, en octubre, en noviembre, pero no se pueden estar redactando ahora. Eso es incapacidad manifiesta y una absoluta falta de previsión sobre algo que ahora en estas fechas ya es conocido. Hay un virus y una pandemia y nos afecta y nadie sabe cómo nos va a afectar, pero lo que está claro es que está afectando mucho a la economía y que está afectando mucho a la movilidad de las personas y que por lo tanto está afectando mucho a la hostelería. Entonces, que a 17 de noviembre nos digáis que esto lleva un proceso, que tenéis que presentar las cosas, que tenéis que trabajarlas, a mí personalmente me parece una demostración palpable de vuestra incapacidad y un insulto a la ciudadanía. Y un insulto y una burla a la gente que desde el 7 de noviembre, no tiene un ingreso. A mí eso me parece un insulto. Porque esto que habéis anunciado de ayudas con un máximo en función de edad es muy similar a lo que anunciasteis a lo que hicisteis en junio y pagasteis en agosto. E insisto, a lo que no has querido entrar. Es de vergüenza que digáis que no y luego deprisa y corriendo este equipo de gobierno solo responde a la presión. Solo responde a la presión y a la denuncia. Y eso no es gobernar. Eso es ir a salto de mata. Y lo que estáis haciendo es absolutamente vergonzoso. Paula Miega. Sí, egunon, eskerrik asko. Bueno, yo en la reunión que tuvimos exactamente hace una semana, si no me equivoco, para la información que se nos trasladó sobre estas medidas,
Agradecí expresamente la reunión, pero es verdad que vamos tarde, eso creo que también lo hemos dicho en varias ocasiones. Y sí que me gustaría saber qué impedimentos se ha encontrado técnica o políticamente para desde hace una semana no haber convocado ya ese foro, y me explico. Llegan unas fechas complicadas, sobre todo para el sector de la hostelería, porque acaban de abrir efectivamente y además llegan fechas muy especiales en las que sabemos que la gente va a querer ir a los bares. Entonces, si van a tener más trabajo, sus horarios van a ser más complicados y, por tanto, va a ser más difícil encontrar una fecha en la que poder reunir a la gente del sector. Sabemos que es complicado convocar esa reunión en el sentido de que son personas con unos horarios pues muy comprometidos con su labor, lógicamente. Pero cuanto más tardamos, más dificultad vamos a encontrar. Y creo que eso lo podemos entender cualquiera. Y nos estamos metiendo ya en unas fechas complicadas. Entonces, mi pregunta es bastante sencilla. ¿Qué tipo de limitación ha habido para no convocar al sector? Porque al final la parte más política, la de contraste que decía Ivonne, que también tiene que llevar al sector a estar ahí, pero somos la parte de después. Pero es que ellos y ellas son imprescindibles ya y estamos yendo tarde. Pero sobre todo por lo que digo, es que estamos ya en fechas difíciles. ¿Por qué no se ha convocado? ¿Qué dificultad han encontrado en el área? A ver, como comentamos, hay uno de los puntos también que son la contratación de los virales o los informadores COVID, que como hablamos la semana pasada con los portavoces, se están haciendo las entrevistas ahora, porque la ANVIDE nos ha cerrado hace poco, y entonces, en cuanto estén esas contrataciones hechas y todo el paquete en medida, ya se está en contacto técnicamente con el sector para convocar esas reuniones, cuando esté los productos o el paquete cerrado, para poder tratarlo técnicamente. Y nosotros políticamente entraremos después. Entonces, evidentemente, si están haciendo unos contratos y no están cerrados o están haciendo entrevistas como el lunes pasado, pues cuando está todo esto cerrado, esto ya se está informando al sector. El sector, yo entiendo vuestras críticas o vuestra situación, pero el sector tampoco, o al menos los representantes, no nos están entendiendo la situación y lo que están pidiendo o están entendiendo que cuando esté todo eso cerrado se convoca y se habla técnicamente todo ello. Vale, perdón, para aclarar, cuando se habla de ese pack de medidas, aparte de esas contrataciones, que sí, las hablamos hace una semana y ya estaban en marcha las entrevistas y demás, cuando hablamos de ese pack, ¿nos estamos refiriendo también a las ayudas? Es decir, ¿estamos esperando a que se redacten y se saquen esas bases y ya estén disponibles para que se presente todo el sector de la hostelería para poder reunirse ese sector? Es que me genera duda la cuestión que se acaba de plantear, que es, como ya estamos en contacto con el sector a través de diferentes lugares, que no es el foro, formalmente hablando, parece entonces que se va a dilatar en el tiempo el reunir a ese foro y es imprescindible para que luego entre la mesa de contraste político. O sea, nos preocupa que se estén manteniendo relaciones informales con la hostelería antes de cerrar este PAC, que esto lleve a que el PAC se acabe retrasando y que, por tanto, la mesa de contraste político no actúe. Y esto nos está llevando a un retraso mayor de lo que estaba planteando Ivonne. Entonces, es lo que no entiendo muy bien. Esto del PAC, porque claro, es verdad que el tema del bono sí que hablamos que iba a ser para el 2021, que era algo más difícil de aterrizar. Yo, por mi parte, trasladé la comprensión y creo que quien tiene que marcar las formas y los tiempos es la hostelería, lo comprendemos, pero el tema de las ayudas no puede ser que haya que esperar a que salgan para poder hablarlo antes con la hostelería y reunir ese foro. Porque, como he dicho, nos estamos metiendo en fechas complicadas y al final les vamos a acabar haciendo tener más dificultades de las que queremos precisamente paliar. Entonces, por saber un poco qué se está contemplando. No, yo por matizar, que has hecho reuniones especiales y yo estoy hablando de la relación de los técnicos con el sector para convocarlo. O sea, que ellos están en contacto para ver cuándo convocarlo, para tener ya el paquete de medidas pues ya avanzado y ir cerrando cuestiones. No estoy hablando de informales, sino de técnicos. Perdón, me referí a informales en cuanto a que no hay una convocatoria formal y sabemos que se da esa reunión de la que surge un acta y que, por tanto, da lugar a que el proceso de ese foro continúe y luego dé lugar a la mesa de contraste. Es verdad que esto se comentó en el anterior pleno, han pasado ya 3 semanas y es preocupante en el momento en el que las ayudas salieron después y, bueno, y vemos que se sigue retrasando. Entonces, bueno,
¿hay algún tipo de previsión de cuándo se van a cerrar las bases y se va a sacar? O sea, esperemos que sea antes de final de año. La petición es que se haga en lo que queda de año, pero es no solamente las bases, hay que fiscalizarlo, hay que llevarlo a publicación. O sea, hay unos procesos también que están fuera del ayuntamiento y que se están explicando al sector. Vale, digo porque en todo ese proceso puede dar lugar a que nos alarguemos más del 31 de diciembre y tengan algún problema a la hora de pedirlo con carácter retroactivo para cubrir gastos que han tenido en 2020. Si uno de esos factores, como la publicación en el BOP, no se cumple en este mes, pues evidentemente podría ser, salvo que se cumpla. Quiero decir, que no depende solamente de tener las bases redactadas. Lo sé, agradezco la información, pero también trasladar de nuevo esa preocupación de que estamos a 17 de diciembre, esto lo anunciasteis por decisión propia desde Gobierno justo antes del pleno del mes pasado y seguimos sin una certeza. Más que nada por el propio sector, que seguramente es el que más os está trasladando esta preocupación, mucho más de lo que podemos hacer. Efectivamente, con el sector el que más nos está comunicando, y yo en cuanto tenga alguna novedad, pues os la comunicaré. Por una cuestión simplemente de facilitar la tarea a quien está realizando el videoacta, os pido que entre tomar la palabra una persona y otra dejemos unos segundos para que ellas, en este caso, puedan ir aplicando bien el tema del videoacta, ¿vale? Todas somos novatas en esta materia y necesitamos un poquito de tiempo para que vaya con mayor agilidad. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nadie quiere intervenir en este punto de información, pasaríamos al segundo. El segundo es Begoña San Martín Andrea herritarrei buruzko informazio batzordearen 2020 azaroaren 19ko bilkuran aurkeztutako idazkari buruzko informazioa. Esta parte de la información me corresponde a mí y, en primer lugar, sí que quiero pedir encarecidamente a todas las personas que conformamos esta comisión que no vertamos ningún dato de carácter personal en las posibles preguntas o cuestiones que se planteen. Creo que todos y todas sabemos de lo que estamos hablando y, por lo tanto, esos datos pueden afectar a una persona a la que hace referencia en el escrito la señora San Martín, y pido, por favor, que no demos ninguno de esos datos. En segundo lugar, pues informar que en relación a ese escrito y a petición de la presidenta de la comisión, se ha iniciado, como ya comenté en la anterior comisión, se ha iniciado la correspondiente investigación para determinar lo ocurrido en las diversas actuaciones policiales mencionadas en el antedicho escrito, por si las mismas pudieran ser constitutivas de infracción penal y o disciplinaria. Quiero señalar que en todas ellas lo que sí se puede trasladar es que fueron agentes diferentes los que actuaron. No hay coincidencia en ninguna de las actuaciones de algún agente. Asimismo, indicar que en relación con la actuación del 24 de julio del 2020, por la que se encuentran abiertas diligencias previas, el 424/2020 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado número 4 de Guecho, se ha solicitado la apertura del expediente disciplinario a los agentes que participaron en la misma, quedando la tramitación de este expediente en suspensión legal en tanto en cuanto se sustancie el procedimiento judicial. Expediente que ha sido abierto según resolución del área de personal 4829/2020. Por otro lado, informar que el Ararteko, mediante escrito número 1670/2020 QC, con fecha de registro en este ayuntamiento del 25 de noviembre del 2020, ha realizado una serie de preguntas relativas a dicha actuación policial, al haber recibido a su vez escrito de una ciudadana, al cual se le ha respondido en tiempo y forma mediante oficio del 16 de noviembre del 2020. Luego ya se ha dado respuesta cumplida al Ararteko. Indicar también que, de conformidad con lo contemplado en el reglamento de la policía local, como sistemas de control de las actuaciones policiales, se ha elevado
una consulta al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco para poder dar el traslado de oficio, es decir, por parte del propio ayuntamiento, mediante escrito de alcaldía, a esa Comisión de Control y Transparencia de Policía del País Vasco, como órgano colegiado con autonomía funcional respecto a la institución policial y del Departamento de Gobierno vasco competente en la materia de seguridad, con el fin, como dice la propia ley, de reforzar la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en la neutralidad y objetividad de los controles sobre la actividad policial. Hecha esa consulta, se ha informado desde el Gobierno vasco que a fecha de hoy dicha comisión no está todavía constituida, si bien las candidaturas propuestas para su conformación han sido informadas favorablemente por el Consejo de Seguridad Pública de Euskadi en sesión celebrada el 25 de noviembre del 2020, para su aprobación posterior en Consejo de Gobierno. Por lo tanto, en cuanto dicha comisión esté constituida, será remitido y puesto a disposición de esa Comisión de Control y Transparencia, cuánta información, cuántas actuaciones se han llevado a cabo por parte de este ayuntamiento y que sean necesarias, y en su caso, si nos requirieran cualquier otra, pues también se enviaría. Sin ninguna duda, y repito, esto se ha hecho de oficio, sin ningún requerimiento. También se le ha informado en estos términos al Ararteko diciendo que nos hemos dirigido a esa comisión y que en cuanto esa comisión esté conformada le daremos traslado, como no puede ser de otra forma. Y finalmente, sí que quiero trasladar que después de todo lo que acabo de referir, considero que la comisión, a través de la presidencia de la misma, se ha implicado en la cuestión que planteaba la vecina, la señora Martín, y por lo tanto se ha dado de alguna manera pues cumplimiento a lo que ella solicitaba, que era la implicación. Hecha la implicación, no podemos olvidar que esta comisión no es competente para entrar en el fondo de las cuestiones planteadas en el escrito ruego y que hacen referencia a las actuaciones policiales relacionadas con una tercera persona sobre la cual la señora San Martín no ostenta representación alguna y, por lo tanto, no entraremos en esta comisión al fondo de la cuestión. Ay, Ivonne Rodríguez. Bueno, a ver, en principio es de agradecer que la comisión, que esta comisión, o bueno, que no ha sido esta comisión, sino que se investigue y se abra un expediente disciplinario que espero o esperamos que sea todo lo exhaustivo que deba ser. Hay sobre lo último que has dicho, hay una cosa que me preocupa, es decir, si esta comisión no es competente para analizar o estudiar o controlar la buena práctica de la policía municipal de este ayuntamiento, la pregunta es quién lo es, porque alguien tiene que controlarlo, porque ningún cuerpo policial ni ningún cuerpo de trabajadores o trabajadoras, ninguno, gobierne quien gobierne, está exento de que alguno de sus trabajadores o trabajadoras incumpla las normas en un grado o en otro. Entonces, alguien tiene que controlarlo. Entonces, mi pregunta es, si esta comisión no es competente para eso, ¿quién lo es? Aparte del hecho que a nosotros en principio nos parece más grave, que es el que se refiere a 5 agentes, en el que se relata una tercera persona, golpes, patadas e incluso brazo en el cuello, sensación de asfixia, lo que relata. A mí, evidentemente, cuando esto se dice de la Policía Municipal de Guecho, me preocupa bastante poco que quien lo dice, y entiendo que a la Policía Municipal también, porque si no, no hubiese abierto el expediente, que quien lo dice tenga representación legal o no. Me preocupa saber si ese hecho es correcto. Si ese hecho es correcto o no, si ese hecho es cierto. Lo que querría saber es que en el caso de que se demuestre esto, y más allá de las responsabilidades penales que se puedan derivar a partir de la instrucción abierta, y esto lo pregunto porque no lo sé, si se demuestra que hay agentes que han propinado golpes, patadas, vamos a dejarlo en golpes, patadas, o un ojo ensangrentado, a razón de 5-1, ¿cuáles son las consecuencias que se puede derivar
en base al régimen disciplinario de este ayuntamiento o en base al reglamento de la Policía Municipal. Querría saber cuáles son las consecuencias en cuestión de eso. Sobre el asunto, bueno, has dicho que se está haciendo una investigación interna, espero que así sea. Evidentemente, tal vez lo más grave sea lo del día 24, pero hay otra serie de hechos que también se relatan aquí y que entiendo que se analizarán en esa investigación interna y se tratará de comprobar si es cierto o no. Y tendremos información exhaustiva, aunque sea a puerta cerrada, y absolutamente detallada de la totalidad de lo que concluya esa información interna. Espero que así sea y entonces así lo vamos a hacer. Sí que quiero decir también que hay otra serie de cuestiones aquí, que se habla de otra gente que, bueno, que utiliza medios públicos con una intención privada y que utiliza su situación de agente en otra serie de cuestiones. Entonces eso también me imagino que entrará dentro de lo que es la investigación interna y no vamos a entrar ahí. Luego hay otra carta de Begoña San Martín. No sé si esta otra carta se ha incorporado a la comisión al final, luego se pregunta, si es así lo dejaría para luego, o no sé si hay noticia de haber recibido otra carta. Barkatu, Ivonne, ¿hay alguna otra cuestión más? No, sí, la última cuestión es todo esto que nos habéis explicado, yo querría saber si se le ha comunicado a Begoña San Martín la situación en la que están las cosas y remitirle un escrito, es decir, esto es lo que está haciendo el ayuntamiento, esto es lo que estamos haciendo y estamos en este plazo. Vamos a ir por partes porque hay muchas preguntas. Si te parece, por empezar por la parte más técnica, la que acabas de preguntar, de un escrito que se ha dirigido a Secretaría de la RAITZ, Egunon, ez da, berak aurkeztu duen eskaera, idatzia, ez da eskaera, ez galdera bat, batzorde honi zuzendutakoa, ez da. Eta batzorde buruak informazio orokorrean puntu honetan ari da informazioa emoten Begoña San Martinek aurreko komisioan eskatu zuenari. Berak eskatzen zuena azaroko komisioan zan, batzorde honek parte hartzea berak azaldutako ekintzetan. Eta hori dago egiten batzorde burua. Batzordekidei idatzi hori eman zitzaien aurreko sesioan, eta orain bera dago azaltzen zer egin den, eta ekintza horien inguruan. Baina berak aurkeztutako idatzia ez da ez galdera, ez eskaera bat komisio honi zuzendutakoa. Idazkari honen ustetan. Itxaron, Ivonne. Bai, Ivonne Rodríguez. Ez que ez dut ulertu, nik ez dut ulertu edo aliatu naz, bi idazki daude. Bata aurreko batzordean aurkeztu zuena, eta ondo ulertu dizut, hori ez duzu ikusten eskari edo galdera bat bezala, eta ondorioztatu dezaket, ez duzu ezertan erantzun behar. Hori da esan nahi izan duzuna? Nik esan dutena da, aurreko batzordean, azarako batzorderako aurkeztu zuen eskaera bat, esanez batzorde hau parte hartzea ekintza horietan. Esan eskaera bat, baina hile honetan idazkaritzako korreo elektronikora bidalitako idatzia ez da eskaera bat, nire ustetan. Ez da, ez eskaera, ez galdera bat batzorderi dagokiona. Nire ustetan hori da nik eman dudan interpretazioa. Bale, orduan, lehen galderak erantzun horretik zehaztearren. Ez bada batzordenetarako, eztabaidarako, bale, izan daiteke, baina bai eskatuko nuke, hile honetan bidalitako idazkian beste bi gertakari kontatzen dira, jazarpenaren ingurukoak, edo ustezko gertakari kontatzen dira ustezko jazarpenaren ingurukoak, eta orduan, irekita dagoen azterketa espediente horretan, bi gertakari hau kontuan hartzea eskatuko nuke. Eta bueno, bestea erantzunaren zain geratzen az. Bueno, pues aclarado lo del segundo escrito, paso a responder. Creo que lo he respondido claramente y no voy a entrar en el fondo de la cuestión. Lo he dicho desde el principio. Esta comisión no tiene por qué entrar en el fondo de las cuestiones que se plantean. No es el órgano para ello.
Si lo que se plantea es que realmente haya habido una mala praxis policial en determinadas ocasiones, en determinadas actuaciones, el procedimiento que se ha puesto en marcha, ya he dicho cuál es. Lo he dicho exhaustivamente y a lo que he contestado me remito. Hay abierto un expediente disciplinario, el expediente disciplinario seguirá su curso, como bien has planteado, Ivonne, como otros expedientes disciplinarios de otros trabajadores de este ayuntamiento que nunca pasan por comisión, porque las comisiones no son las que controlan los procedimientos disciplinarios de cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento, tiene su propio procedimiento con su propia tramitación y es la que se seguirá. Y he dicho más, en este caso hay abiertas unas diligencias, he dicho la referencia y el juzgado. Y el procedimiento disciplinario, también lo he dicho, queda a la espera de ver lo que determina el propio juzgado, porque primero tiene que ir la vía penal y posteriormente irá la vía disciplinaria. Y los hechos quedarán probados en la vía penal. En virtud de los hechos que queden probados en esa vía penal, el procedimiento disciplinario discurrirá. Con respecto a esas actuaciones. Con respecto a otras que se hayan podido mencionar, pues la comisión no es el órgano competente para dilucidarlas. Ya he dicho que en su caso nosotros ese escrito que ha mandado esa ciudadana, que ya era cuestionable si era una pregunta, una queja o qué, lo introdujimos dentro del orden del día para que no hubiera dudas a que se pretendía ocultar algo, pero que no había ninguna ocultación, pero ese sistema, y lo uno con tu segunda pregunta, y además se denuncia otro posible acoso. No. El sistema no es que se diga, alguien diga algo y venga a la comisión y se tenga que tratar en comisión, ¿por qué no? Si se ve que realmente hay algún hecho, vuelvo a repetir, que pudiera ser constitutivo de infracción penal o disciplinaria, se abrirán los cauces internos que hay para investigarlo. Entre ellos, y vuelvo a repetir, la propia comisión que de oficio remitiremos y pondremos en conocimiento a esa comisión de transparencia y nos pondremos a disposición con todos los informes y con todos los datos que tengamos y actuaremos en consecuencia con lo que esa comisión nos venga diciendo, buscando además lo que, si no me equivoco, tú mismo planteaste en la anterior comisión informativa, y era que como ahí aparecían hechos muy graves, fuera una tercera persona ajena al propio ayuntamiento quien investigara los hechos. Pues nosotros, como ayuntamiento, en este caso como la propia policía, lo que hará será poner a disposición de ese órgano y quedaremos a su disposición para cuantos informes, para cuantas actuaciones, aclaraciones nos plantee. Porque ese es el procedimiento. Los disciplinarios de ningún trabajador ni trabajadora del ayuntamiento se tratan en comisión. Tienen su propio procedimiento y es lo que haremos. Por eso he dicho que no íbamos a entrar. Y además, en este caso, a más, en este caso concreto, porque ni siquiera la persona que se ha dirigido a esta comisión ostenta ningún tipo de representación legal con respecto a la persona de la que está hablando. Ningún tipo de representación, ni legal ni no legal. Con lo cual no podemos tratar ese tema más allá de que, teniendo conocimiento de unos hechos, que creo que es por donde tú vas a ir, teniendo conocimiento de unos hechos, ¿cómo es que el ayuntamiento no dice nada? Teniendo conocimiento de unos hechos, el ayuntamiento sí ha hecho algo. En este caso, se ha hecho por parte de quien o los hechos que se relatan, el área que le compete, que sería seguridad ciudadana y, por otro lado, personal. Eso es lo que quiero trasladar. Y no es objeto de esta comisión el empezar a determinar esos comportamientos si son de un tipo o son de otro. Por supuesto que en su caso, si cuando concluya, que no va a ser ahora, ni en un mes, ni en dos, me imagino, cuando concluya toda la investigación, la que ha abierto también el Ararteko, que también nos hemos puesto a disposición, y ya lo he dicho, hemos entregado toda la información que consta en nuestro ayuntamiento, sí, en la policía local, todos los informes, todos los hechos que se nos han pedido y los hemos trasladado, y cuando concluya diremos el Ararteko ha dicho esto, y cuando concluya el juzgado diremos ha dicho esto y ya está. Pero no, repito, no porque esta comisión sea la competente para llevar a cabo o tener conocimiento
de los disciplinarios en tanto en cuanto ese disciplinario esté abierto. Una vez que haya cerrado, evidentemente que comunicaremos a esta comisión, el disciplinario ha acabado así, esto ha acabado asado y la respuesta de la Comisión de Transparencia va por estos lares y la del Ararteko por esto. Pero no el fondo de la cuestión, porque, repito, la vecina se ha dirigido a nosotros hablando de un caso de una tercera persona sobre la que no ostenta ningún tipo de representación y nosotros no podemos darle ningún dato. Y para terminar, a la pregunta que tú me has hecho, si nos íbamos a dirigir a esta persona, evidentemente lo que esta persona hizo fue dirigirse a este órgano y en este órgano estamos dando cuenta. No tenemos por qué ir donde ella, porque ella tampoco ha venido donde la policía o no ha venido donde la alcaldía o no ha venido donde la concejala, se ha dirigido a la comisión. Y a la comisión, sabiendo que estamos tratando unos temas que afectan a una tercera persona, la comisión se ha implicado a través, repito, de su presidencia y a esta comisión es a la que le debemos explicar lo que el otro día, en la anterior comisión, se planteó. De forma que no de fondo. Eso es lo que quiero trasladar. Y con eso doy por respondida porque esta comisión se está retransmitiendo por streaming y la vecina puede tener conocimiento de lo que aquí estamos diciendo. Con lo cual, esto es lo que hay y si no, tendrá que seguir dirigiéndose a otras instancias, pero no a esta comisión, porque esta no es competente para más, salvo que la comisión en su momento decida que tiene que hacer otra cosa. Pero lo que se plantea es eso. Se ha dado cumplida respuesta a decir que se implique. Pues la comisión se ha implicado a través de esto. Ahora se contesta y aquí quedará a expensas de que todos esos procedimientos que en cada una de las administraciones se han abierto concluyan. Vaya, Ivonne. Bueno, aquí han surgido varios temas, algunos de los cuales son preocupantes. Voy a empezar por el último. Por el último, que luego voy a dejar la propuesta también para el final. Esto es, no sé si ha pedido o no, pero hay una cosa que se llama respeto a la ciudadanía en ocasiones. Y entonces, si no lo ha pedido, la propuesta que hago, y si se tiene que someter a votaciones, que se someta a votación, es que esta comisión decida y aprueba dirigirse a la persona que ha dirigido este escrito, aunque no tenga representación legal, con su información. Y es una propuesta que hago para que se someta a votación. Esto respecto a contestarle o no contestarle. No me interesa en este caso, ni en muchos casos, no me interesa si existe una obligación legal de contestarle. Existe una obligación ética, a mi entender, y una obligación moral de contestarle. Segundo, cuando alguien relata hechos como los que vienen en esta carta, tampoco me interesa mucho si tiene una representación legal para redactar hechos, porque quiero pensar que si Facundo Jiménez, al que no conozco ni sé si existe, pasa por la calle Lertegui y se encuentra con una situación de esta y la denuncia, se le hará caso, aunque tampoco tenga ningún tipo de representación legal sobre la víctima. Entonces, me parece que en este caso, y dados los hechos que se están denunciando, el hecho de la representación legal o no de la denunciante me parece que queda en un segundo plano. Y no soy jurista y no me interesa serlo. Lo que me interesa es garantizar que en la policía municipal de este municipio no haya aparentemente o no haya supuestamente o presuntamente policías que pegan, policías que persiguen a ciudadanos en concreto. Eso es lo que me interesa garantizar y ahí no me voy a meter en cuestiones jurídicas. Yo no pido que se nos cuente cómo se está haciendo la investigación. Quiero que se nos cuente el resultado de la investigación con pelos y señales del expediente interno. Y dices que los expedientes internos de los trabajadores no son competencia, no se dan competencia en comisiones. Bueno, pues algunos igual se deberían dar, porque en ocasiones ocurre que hay expedientes internos que resulta que te dejan a las claras que lo que parece que es un expediente interno contra un trabajador tiene más que ver con la incapacidad de la parte política. Entonces, hay expedientes internos que tienen connotaciones políticas y que tienen connotaciones importantes en la gestión. Y esos expedientes internos deben pasar por las comisiones, a mi entender, o el resultado de esos expedientes. No se puede esconder todo en la supuesta legalidad, porque al final saldrán a la luz y luego cuando salgan a la luz veremos lo que pasa. Y en este caso estamos hablando de un expediente interno que tiene una importancia relevante. Dices que Begoña San Martín no se ha dirigido a la policía. Hombre, en su escrito sí pone que se ha dirigido en una ocasión a la policía. También pone cómo la han tratado. Entonces, si lo que dice es cierto y la han tratado así, ¿cómo se va a dirigir otra vez a la policía? O sea,
seamos un poco consecuentes. En el escrito inicial, en el que se remitió a la comisión de noviembre, evidentemente, a mi entender, que puede estar equivocado, el hecho más importante o más grave es el que está sujeto a investigación judicial y es el que determinará o no unas consecuencias penales. Bien, más allá de cómo funcionan los juzgados en este Estado, eso lleva un tiempo. Durante ese tiempo, espero que avance el expediente disciplinario. Y cuando menos, si existe Perdona. Termino. Lo he dicho 2 veces, es que te quiero decir, lo he dicho 2 veces, no puede avanzar porque el expediente disciplinario tiene que estar paralizado en tanto en cuanto el expediente penal se sustancie y se resuelva. Entonces, y después, una vez que se resuelva en un sentido o en otro, evidentemente dependiendo en cuál se resuelva, será el que tendrás que tomar un camino u otro, entonces se volverá a hablar, se volverá a abrir el expediente disciplinario. En tanto en cuanto la vía penal esté abierta, el administrativo, en este caso disciplinario, queda paralizado. Lo he dicho así 2 veces. La vía penal, vale, pero es que la vía penal hace referencia al episodio en el que se refieren a 5 agentes pegando a una persona, ¿vale? No sé cuánto va a tardar eso, ni sé si es legal, pero a mí me gustaría que si existe la más mínima duda, estas 5 personas, cuando menos, se queden en las oficinas y no vuelvan a salir a la calle, no vaya a ser que les dé por repetir la acción. Pero es que lo que no entiendo es que se tenga que parar la investigación sobre si ponen multas a las 3 de la mañana, sobre si le obligan a salir a una persona a las 3 de la mañana a recoger una multa, sobre si hay un agente que quita multas, sobre si hay un agente que utiliza las grúas para su servicio, sobre si los agentes cuando les van a pedir les van a poner una denuncia en la policía municipal, les dicen ya conocemos a tal persona o ya conocemos al otro. Sobre eso que estoy relatando ahora y que está relatando la primera carta, no hay una investigación penal. Sobre eso no hay investigación penal. Entonces, sobre eso espero que se abra un expediente y se aclare todo. Y tercero, y ya termino, y lo que me preocupa sobremanera es que aquí se diga que resulta que el control de la policía municipal no es competencia de esta comisión. ¿Quién controla la policía municipal? ¿Qué competencia tiene esta? Resulta que los partidos que estamos en esta comisión, que representamos los votos, cada uno en su nivel, pero todos representamos a la ciudadanía, no tenemos nada que decir sobre lo que hace o deja de hacer la policía municipal, que ese es un reino de taifas. O sea, esta comisión tendrá... ¿Dónde están las competencias? Has dicho que esta comisión no es competente... Si no te importa, acaba, has dicho que esta comisión no es competente para entrar en un expediente disciplinario. ¿Vale? Esto no es competente para entrar en un expediente disciplinario, pero sí es competente para saber y para pedir que se tomen medidas si en este ayuntamiento hay policías municipales que pegan, para saber si en este ayuntamiento hay policías municipales que se conocen el nombre de unas personas y si su actividad o su actuación o su actitud respecto a unas personas u otra depende del nombre, para saber si en este ayuntamiento se pasan constantemente los policías municipales por una calle determinada a buscar un coche determinado o multarle a las 3 de la mañana, o para saber si en este ayuntamiento hay policías que utilizan la grúa municipal para hacer un favor a sus amigos, o para saber si en este ayuntamiento hay policías que se dedican a quitarles multas a sus amigos. Para eso entiendo que es competente esta comisión, para saber si eso ocurre y para que eso no ocurra, porque si no es competente esta comisión, que me digan quién es competente, el Pleno. Pero alguien tendrá que ser competente. He dicho desde un principio que no iba a entrar en el fondo de la cuestión y no voy a entrar en el fondo de la cuestión. Tú quieres llevar y tú quieres entrar en el fondo y has traído y has entrado en el fondo de la cuestión. Sí, has entrado en el fondo de la cuestión. No voy a entrar en el fondo de la cuestión porque creo que esta comisión no es competente para entrar en el fondo de esa cuestión. Esta comisión sí que es competente, evidentemente, para ejercer un control sobre el área, hasta donde tiene competencia cualquier comisión para ejercer un control sobre el área de cualquier área del ayuntamiento. Sin duda. Y si la siguiente pregunta es si estamos preocupados porque pueda haber agentes de la policía que se extralimiten en sus funciones, pues a ti te preocupará mucho. Pero si a ti te preocupa mucho, a mí me preocupa tanto como a ti, por ser la responsable de esa policía. Administrativamente soy su responsable y me preocupa. Y claro que pondremos todos los medios para que eso no se produzca. Y si se ha producido, para que se pueda determinar quién ha actuado por una forma incorrecta y, por lo tanto, sea responsable de lo que ha actuado de forma incorrecta. Y por eso he dicho
que se ha abierto la investigación y que se ha llevado a todos los ámbitos donde se consideren, incluidos, aunque tú no lo quieras entender, al órgano que en principio determina, si hay quejas y ha habido una mala praxis policial, que estoy diciendo que es esa comisión, que nos ponemos a su disposición. Lo mismo que nos hemos puesto a disposición del Ararteko y lo mismo que nosotros hemos iniciado nuestra investigación propia y decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está? ¿Qué pa? Eso es lo que he trasladado. Y si tú tienes preocupación, yo también. Pero sí que me preocupa también, lo mismo que la preocupación que tú tienes, por supuesto, y a ti también te debería preocupar como corporativo, que lo que se vaya a tratar en esta comisión, y no solo en esta comisión, sino que la actuación que tenga que tener el ayuntamiento sea ajustada a derecho. Solo faltaba, por principio de legalidad, porque aquí no podemos hacer lo que creemos, lo que pensamos y lo que nos parece bien, sino que aquí, con lo que pensamos, con lo que creemos y nos parece bien, tiene que estar sometido al principio de legalidad. Dicho de otra forma, no podemos hacer lo que nos dé la gana saltándonos el principio de legalidad. Por muy bien que nos parezca, muy ético y lo que quieras, pero una cosa será la ética, que la respetaremos, por supuestísimo, y otra cosa es la legalidad. Y lo que no podemos hacer como ayuntamiento es no ser cumplidores del principio de legalidad, en todo y en cada uno de los puntos, en los que nos gusta y en los que no nos gusta. Cumplir el principio de legalidad. Entonces, lo único que he trasladado es lo que hemos hecho y no voy a volver a intervenir lo que hemos hecho, que seguimos, que todas esas investigaciones en todos esos organismos están abiertos, que estamos a las expensas de terminar y de concluir en virtud de lo que también los otros organismos nos digan y que en su caso daremos cuenta a esta comisión de lo que concluya, pero no vamos a entrar, ni esta comisión es competente para entrar y dilucidar el fondo de cada una de esas situaciones, porque no es competencia. Eso es lo único que quiero trasladar y quiero insistir. Tu preocupación de que haya agentes que se extralimiten en sus funciones no solo la tienes tú, creo que las tenemos todos y todas que estamos aquí. Y pondremos los medios necesarios para que eso no se produzca. Tolerancia cero a cualquier actitud que no esté amparada por el principio de legalidad, incluidas, cómo no, las de los agentes. Y máxime cuando los agentes en determinadas actuaciones que tienen, no en las asistenciales, pero sí en determinadas actuaciones, pueden limitar derechos fundamentales. Y pueden incluso hacer uso de la fuerza, pero tendrán que hacer el uso de la fuerza amparada por la propia legalidad. Es decir, uso de la fuerza sí, pero exceso de fuerza no. Y de forma proporcionada es lo que se estará dilucidando en algunos supuestos. Repito, tolerancia cero por parte de la responsable de la policía local. Pero todo ello amparado por el principio de legalidad y en los foros que correspondan y no en los que a nosotros nos gustaría que se tratase. Lo que se tenga que tratar en comisión se tratará en comisión, lo que tenga que ir a otros órganos irá a otros órganos y eso es lo último que voy a decir. No voy a entrar al fondo de la cuestión. Tampoco voy a entrar al fondo de la cuestión, pero permíteme que lo que entienda y deje de entender te lo diga yo, no me lo digas tú. Entiendo perfectamente todo lo que me dices. Entiendo perfectamente. Cuando yo he mencionado la ética y la moral, me he referido al hecho de responderle a esta persona. Y ahí no sé cómo influye el principio de legalidad. Porque no influye. Otra cosa es que alguien se quiera esconder el principio de legalidad. Nadie ha puesto en duda el principio de legalidad. De hecho, he empezado diciendo que me parece muy bien y que apoyo el hecho de que se abra el expediente, que hay una investigación judicial, que hay que esperar a eso y demás. Y no se trata de entrar al fondo de la cuestión, pues no entremos al fondo de la cuestión. Ahora, lo vamos a plantear de otra forma, porque claro, alguien lo tiene que hacer y no podemos esperar a que todos nos lo hagan basados en el principio de legalidad. ¿Qué medidas va a tomar inmediatamente la Policía Municipal para que estas supuestas actuaciones, sin entrar en quiénes son o no los responsables o si se han producido o no, sino simplemente para que el riesgo de estas supuestas actuaciones se repitan, se evite, se anule ese riesgo totalmente y no se puedan hacer? O en eso tampoco entra en esta comisión. Es que lo que no se puede decir es que esta comisión no entra a juzgar cómo actúa la Policía Municipal. Y lo que no se puede decir es jugar como gila. Alguien lo ha hecho mal, uy, qué pasa. No, no. La actuación de la Policía Municipal, del cuerpo en este momento, de algunos agentes, se ha puesto en cuestión por este escrito, que vale, que está sujeto a una serie de investigaciones en las que esta comisión no tiene que entrar, pero esta comisión tiene que entrar en poner todas las medidas para que eso no vuelva a pasar. Y si no ha pasado,
para que eso no pase. Y eso es de lo que estamos hablando constantemente. Nadie ha puesto en duda ni el principio de la legalidad, ni la investigación que se está haciendo, ni la Comisión de Transparencia, tengamos la opinión que tengamos sobre esos órganos y de cómo se tratan. Nadie lo ha puesto en duda. Hemos dicho tener una deferencia hacia la persona que escribe, tenga o no tenga la representación legal, porque lo que cuenta nos parece importante, interesante y que hay que aclarar, y ver qué va a hacer esta comisión para que eso o no vuelva a pasar o no pase. Y esto implica que no estoy prejuzgando el resultado de ninguna investigación. Pero si hay un riesgo, evitarlo. De eso estoy hablando. Y que me digáis que esta comisión no es competente para hablar de la policía municipal, hombre, si os parece más competente un bar, es que ya no lo entiendo. ¿Quién es competente para hablar de qué? En este ayuntamiento las competencias se distribuyen a vuestro antojo. Y eso tampoco se ajusta al principio de legalidad. Beste norbaitek? Bai, Paula? Sí, gracias. Sin entrar al fondo de la cuestión, por supuesto, ni dar ningún tipo de dato, no es mi intención. Sí que quería también reforzar el hecho que ha presentado EH Bildu en cuanto a lo necesario que vemos en cuanto a remitir un escrito de respuesta a esta vecina, aunque no tenga ningún tipo de representación legal. Primero, por responsabilidad de esta comisión, creo que como presidenta sería un detalle y no cuesta el tener esa respuesta, precisamente porque se ha dirigido a una comisión. Y puedo entender que aquí se dé respuesta, por supuesto, pero creo que no es incompatible con dirigir un escrito para poder comentarle los hechos que aquí se han comentado. Primero, porque no todo el mundo tiene posibilidad de ver esta comisión en estos momentos, ni después por muchos motivos, porque creo además que en otras comisiones no es ni la primera ni la segunda vez que algún vecino o vecina mete una pregunta a la comisión y también se le da respuesta por escrito. Y no pasa nada, no es incompatible. De hecho, es una buena señal de que el espacio para poder meter preguntas por parte de la ciudadanía funciona y se les da una respuesta en la comisión y luego por escrito. Igual que cuando los grupos pedimos una información, se da aquí y luego hay cosas que se nos remiten por escrito. Quiero decir, creo que hay que cuidar la relación con la ciudadanía. Además, creo que este hecho es lo suficientemente grave como para poder tener más cuidado y más atención con lo que se está haciendo. Creo que se está haciendo bien todo lo que se nos ha relatado y agradezco que se haya dado tanta prisa, tanto la presidenta como los órganos competentes, en abrir estos expedientes y gestionarlo. Pero también creo que eso tiene que ir acompañado con no olvidarnos de la atención ciudadana porque están denunciando algo que les está exponiendo públicamente. Y creo que nuestra función no es solamente implicarnos en cuanto a dar esa información, sino ofrecer ese amparo a esta vecina en cuanto a lo que se está exponiendo ella por denunciar esto. Por tanto, lo que me refiero es que me gustaría también, no sé si a través de votación o no, no sé si es necesario, igual no, pero sí que se dirigiera un escrito breve, seguramente con los apuntes que ya se tenga por parte de la presidenta sobre lo hecho hasta ahora y simplemente en el momento en el que se encuentra. Creo que sería positivo y que no cuesta por parte de esta comisión hacer ese trámite. Y luego sí que me gustaría saber, aparte de lo que estaba planteando Ivonne de las medidas, sí que me gustaría saber si a esta persona que ha sufrido estos hechos, si se va a hacer algún tipo de refuerzo para que no le vuelva a ocurrir esto. Es decir, si dentro de la policía local, mientras todo esto se está llevando hacia adelante por los órganos que se ha explicado, si se va a hacer de alguna manera un refuerzo para que esta persona no tenga que seguir sufriendo este tipo de acosos, actuaciones, bueno, situaciones de peligro, digamos. Creo que puede ser una buena medida temporal mientras todo esto, porque es verdad que el tema judicial se puede alargar en el tiempo, el tema de la comisión del Parlamento Vasco se puede alargar en el tiempo y lo entendemos, pero creemos que desde lo local podemos llevar a cabo algún tipo de función para que esta persona no siga sufriendo lo que ya está denunciando. Y lo comento por lo que decía antes, porque al final se han expuesto de una manera en la que pueden llegar a sufrir más presiones. Y esto al final, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es que se revictimice a alguien que lo que está haciendo es denunciar los hechos. Entonces, bueno, quien tenga más conocimientos policiales seguramente pueda determinar qué hechos se pueden llevar a cabo, pero creo que sería bueno poner algún tipo de medidas. Eso lo dejo también como pregunta y como ruego a la vez. Y también saber, como última cuestión,
si al cuerpo de la policía le ha llegado esta información de lo ocurrido y de los pasos que se están dando, y si se va a reforzar la formación de los y las agentes precisamente para hacer hincapié en que esto no puede ocurrir. Es que me ha parecido realmente preocupante que sean varios los agentes que estén identificados dentro de este caso. Esto no es una cuestión de uno o dos, parece que son más. Entonces, claro, esto ya empieza a afectar más al cuerpo de la policía. Entonces, me gustaría saber si se va a reforzar la formación del cuerpo policial precisamente para que esto no ocurra. Esas 3 cuestiones. Gracias. Voy a entrar por la parte final, que es genérica, si se va a realizar mayor formación a los agentes. Creo que se ha informado en gran número de comisiones y en más de una, sobre todo cuando hablamos de la memoria de la policía, todas las acciones formativas que tienen los agentes. Por supuesto, la formación es importante, los agentes cuentan con una formación de salida para poder llegar a ser agentes de esta policía y, en su caso, en sus correspondientes ascensos, que es realizada por la Academia de Policía y de Emergencias del País Vasco. Tienen una formación reglada y luego tienen otra serie de cursos complementarios a los cuales nuestros agentes siempre acuden, evidentemente, por rotación. A unos les toca unas veces, a otros a otras. Se ha explicado, no voy a entrar en esa cuestión. Luego, la respuesta es: se seguirá haciendo formación. Pero se seguirá haciendo formación y acudirán a todas las formaciones que se les tenga que dar. Pero a lo que quiero trasladar, y no quiero volver a entrar al fondo de la cuestión, que otra vez vuelve a surgir el fondo de la cuestión, es que cuando en tu pregunta planteas, ante estos hechos parece que muchos agentes, se nos está olvidando una cuestión, y es la presunción de inocencia también de los agentes. En tanto en cuenta esa presunción de inocencia no quede desvirtuada, los agentes, como cualquiera de las personas que estamos aquí, son inocentes y han actuado bien. Y luego habrá que desvirtuar esa presunción de inocencia con pruebas y diciendo qué agente, en qué momento, en su caso, no ha actuado bien. Y eso es lo que está sometido a investigación. Eso que quede bien claro. Y cuando he dicho que son muchos agentes, quiero decir que en el caso ese que se planteaba, no estábamos hablando de 1 o de 2 agentes, sino de muchos. Pero como eso ya es entrar en el fondo de la cuestión, y he dicho desde el principio que no voy a entrar en el fondo de la cuestión, porque aquí tenemos una versión que ha dado una persona, no tenemos la otra versión, y no voy a entrar a dar la otra versión, porque este no es el foro, en tanto en cuanto se está investigando, no es este el foro, pues lo dejo ahí. Y con respecto a la pregunta de si le vamos a mandar por escrito, pues la ciudadana, en todo su derecho, plantea una pregunta a esta comisión y en esta comisión se le responde. Por el mismo método que ella ha utilizado y se ha dirigido a la comisión le responde. Con toda la transparencia, vuelvo a repetirme, más transparente que algo que queda en videoacta y que queda retransmitida por streaming, creo que más transparentes ya no se puede ser. Entonces, no hay por qué dirigirse a ella y además no, vuelvo a repetir, no nos tenemos por qué dirigir a ella porque ella plantea unas cuestiones sobre una tercera persona con nombres y apellidos y ella no tiene por qué saber más de esa tercera persona que otro ciudadano. Si nos sirve para ponernos oye, pasa esto, vamos a ver qué pasa. Y iniciamos una investigación. Pero más allá de eso, no. Entonces, con todo el cariño y con todo el respeto a esa ciudadana, la forma de dirigirnos y de responderle es a través de la comisión. Máxime cuando en el punto del orden del día de esta comisión está recogido expresamente en el punto 2.2 y llevamos hablando largo y tendido sobre el tema. Creo que se le ha dado una más que cumplida respuesta a lo que ha podido plantear. Y no se va a mandar ningún escrito porque crearíamos un precedente. Otros ciudadanos y ciudadanas también se dirigen a las comisiones de este ayuntamiento y la respuesta que se les da es siguiendo el procedimiento, siguiendo lo que está establecido. Se les contesta en comisión y ya está. Las comisiones son públicas. Por pandemia no puede estar ella presente, pero tenemos medios telemáticos para que pueda tener conocimiento. Javier, creo que querías hablar. Micro, por favor. Sí.
Lo que quería decir es, ateniéndome a que esta comisión se llama Comisión Informativa, en primer lugar, creo que ha quedado claro que así va a ser, pero por si acaso no hubiese quedado claro, me gustaría que el ruego de que el final de estas investigaciones, bien sea la sentencia judicial y en su caso el expediente disciplinario o el expediente que se esté llevando a cabo sobre este asunto a nivel administrativo, los resultados finales tanto del campo judicial como del expediente administrativo se nos dé cuenta en esta comisión. En segundo lugar, veo que todo el mundo sabe mucho sobre este asunto, menos nosotros, bien sea pues porque han tenido más contacto con unos que con otros. Nosotros esto nos cogió con una carta de una señora que nos disteis una copia, no sabemos nada. Entonces, no sabemos nada tampoco de un segundo escrito, ni si respuestas, ni no respuestas. No sabemos y seguramente igual es que no tenemos que saber. Pero bueno, dicho eso, sí me gustaría, porque a mí me chirría todo mucho, una persona envía un escrito explicando unos hechos que parece que han acontecido sobre una tercera persona. A esa tercera persona nos hemos dirigido a alguien para que sepa que estamos hablando de él. Porque esto cómo es, yo puedo escribir una carta a esta comisión hablando de algo que ha pasado a un tercero que no sabemos si ese tercero quiere que se hable o no se hable, o igual eso no es. Es decir, no nos ha escrito una persona implicada directamente pues porque le ha pasado a él algo, sino una tercera persona que aparte de no tener representación legal es que no tengo no tenemos ni la más mínima noticia de la relación que puede tener con esa tercera persona. Entonces, no sé si me parece un poco frívolo, vamos a dejarlo en frívolo, que podamos admitir que una persona diga que le ha pasado a otro algo y ahora nosotros investigamos sin haberle trasladado esta información al titular de los actos, al que ha sufrido supuestamente los actos. No sabemos si está de acuerdo o no está de acuerdo en que estemos hablando de él. Es que no lo sabemos. O yo por lo menos no lo sé, porque aunque he dicho, empezar por decir que aquí parece que todo el mundo sabe de todo, menos nosotros. No tengo ni idea si ese señor sabe que estamos tratando de ese asunto, ni si está conforme de que estemos tratando de ese asunto en esta comisión. Como digo, pregunto porque esto es informativo, no porque tenga especial interés en meterme en un terreno me parece muy pantanoso y muy farragoso sobre lo que está pasando. Gracias. Javier, compartiendo lo que tú dices, es lo que intento trasladar a esta comisión, que no vamos a entrar en el fondo de la cuestión. Y entonces, esa pregunta que tú también haces entra dentro del fondo de la cuestión. Por eso he dicho desde el principio que esta comisión, para hablar de un tema de una tercera persona, sobre una tercera persona que no ostenta ninguna representación y que es una pregunta ciudadana y que entró como entró a esta comisión, porque entendíamos que, bueno, por los hechos se podía entender que había alguna intención de ocultarlos, por eso lo trajimos a esta comisión, era más que cuestionable si realmente eso era un ruego o una pregunta que un ciudadano puede dirigir o tenía que haber ido por otros ámbitos. Para eso, pues esa es la cuestión. Lo que estoy intentando hacer ver a lo largo de todo este punto del orden del día, que es esa la situación conflictiva. Una tercera, una persona que habla sobre un tercero. La pregunta quizá no me he expresado bien. Efectivamente, te he entendido muy bien lo que has dicho, pero lo que yo quería incidir es si desde la comisión nos hemos puesto en contacto alguien de esta comisión con el tercero en cuestión o no. Es decir, ¿se le ha trasladado al tercero? ¿Se está hablando de ti? Eso te puedo contestar. La presidenta de la comisión no se ha puesto en contacto con ese tercero. Eso te lo puedo decir. Vale, bien. Se nos ha puesto en contacto, ¿vale? Pues entonces ya no sé ni si... bueno, me voy a callar, porque no sé ni si me parece hasta legal, pero bueno, en fin, no sé. Yo lo que quiero decir es que esta comisión es pública y tiene acceso la ciudadanía a esta comisión. Y si es que no está viendo en este momento, la grabación está en la página web y es accesible a toda la ciudadanía y también a Begoña San Martín, que presentó ese ruego en la sesión de noviembre de la comisión.
y en esta comisión yo creo que la presidenta ha dado cumplida respuesta a lo que ella pedía, ¿no? Informando de la tramitación de los expedientes. Por lo tanto, la ciudadana tiene la respuesta, o sea, no está sin respuesta. La pregunta, si esta comisión se ha puesto en contacto no con la ciudadana, sino con esa tercera persona que parece ser que es la persona que ha sufrido los entre comillas, Sí, que ha sufrido los claro. supuestos abusos o maltratos o como les queramos llamar. Pregunto si nos hemos dirigido a la persona, no a la persona que escribió la carta, sino a esa tercera persona para decirle, oiga, hemos recibido un escrito de esta señora hablando de usted. A mí no me haría ninguna gracia de que una tercera persona mande una carta hablando de mí y que la comisión no me llamase, oye, que hemos recibido una carta hablando de ti sobre esto. Entonces, eso es lo que quería saber, porque no sé si nos estamos metiendo en el terreno de una tercera persona que no nos ha pedido que hablemos de ella. Vale, creo que ha quedado clara la postura, creo que la respuesta es clara y si os parece te quedan, bueno, la última intervención, llevamos más de media hora con esto, nos están esperando y pido, por favor, que creo que ha sido debatido y respondido Eso todo. lo matiz. Tenemos la misma información todos, es lo que viene en esta carta. Yo tengo un escrito posterior, pero sobre eso hemos hablado. De la carta se deducen dos cosas. La relación familiar de esta persona con la tercera persona, se deduce de la carta, se deduce. Y en la carta, aparte de cosas sobre la tercera persona, también habla cosas sobre ella misma. Sobre ella misma. Vale, pues aclarado esto, si os parece, pasamos a ruegos y preguntas. Comenzamos con la primera pregunta que está recogida en el punto tercero, Galdesqueac, que es de H. Bildu. Si pasáis a leerla. Azaroan herrika parkean dagoen LGTBI kolorez margoztutako jesarleku erasotua izan zen. Batzordean presidenteak esan zigun horren ikerketa ertzaintzaren eskutan zegoela. Gauzak horrela jakin nahi dugu ea zein den une honetan ikerketa horren emaitza edo egoera eta udalak ikerketa horren jarraipena egin duen. Bueno, pues a lo mismo decir que, como ya comenté en la anterior comisión de ciudadanía, esta investigación no la lleva la policía local, la lleva la Ertzaintza. Preguntada a la misma sobre si tenían algún otro dato que se podía trasladar de la investigación policial, lo que nos trasladan es que la persona que tenía las imágenes que se pusieron a colación en esta comisión, que eran las que estaban por redes sociales, pues se han puesto en contacto con esa persona, han solicitado el soporte, la grabación, y debido a la mala calidad de las imágenes para poder identificar a nadie, pues no se ha podido identificar a los presuntos autores de ese hecho. Y eso es lo que puedo trasladar. ¿Alguna otra pregunta al respecto? No, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que sería solicitud de información sobre una serie de cuestiones que plantea el grupo Elkarrekin Podemos. Paula, por favor. Sí. Voy por puntos para que puedan ser respondidos. Sobre ayudas a sectores afectados por el cierre decretado por COVID, solicitábamos saber si hay medidas contempladas desde promoción económica para sectores como los siguientes: el taxi, turismo, agencias de viaje y turismo, academias y peluquerías, comercio local y el sector primario. Y también si habrá campañas específicas de Navidad para los distintos sectores con el objetivo de incrementar su actividad. Íñigo. Vale, sobre la primera pregunta, las medidas de las ayudas a los sectores afectados por el cierre, comentar que estos sectores que se comentan son beneficiarios todos, excepto el primario, porque si os acordáis, el destinatario era el cierre del local, salvo que ese primario tuviera un local donde vendiera, pues entonces sí que habría sido destinatario. Que se han puesto en marcha también pues, mesas sectoriales para conocer la situación de las necesidades a lo largo de marzo aquí, que se ofrece un servicio de información y apoyo para la solicitud de ayudas directas e iniciativas promovidas desde otras entidades supramunicipales, principalmente la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco, que también se ofrece un servicio de asesoramiento para el desarrollo e implantación de protocolos de medidas higiénico-sanitarias,
que también se ofrece un servicio de asesoramiento para adaptación del modelo de negocio a la nueva realidad, reducción de costes, etcétera. Y concretamente respecto a los taxis, por entrar más en el detalle de los sectores que vas comunicando, respecto a las taxis, estuvieron dentro de la ayuda de la convocatoria de 1,5 millones, dos tipos de taxis. Una, el taxi ordinario, en el que solo hacen servicio de taxi el que conocemos, y también los taxis que además hacen sus carreras habituales. Además de esas carreras, tienen un servicio de taxi tour en Getxo, con servicio de visita guiada y taxi por el municipio. Este proyecto también recibe subvención de la convocatoria ordinaria de subvenciones y que se incluye en el folleto de planes, al igual que en la promoción anual de turismo. En este año se ha adaptado entera esa situación COVID, redirigiendo todas las acciones de promoción a un público diferente, que es la situación que se ha dado este año. En cuanto también haces turismo, ¿no? Agencias de viajes, turismo, evidentemente la ayuda de 1,5 millones sí fue dirigida a aquellos que tenían local, que si estaban dentro de los planes también se les ha incluido, evidentemente, igual que los taxis, en la promoción que se ha hecho para redirigir el gasto del nuevo perfil de turista, visitante. Y además de la promo habitual, redirigida al nuevo público, se han realizado inserciones en medios de comunicación diferentes a los habituales debido al cambio de perfil de visitante. Se ha reforzado las promos, la promoción en diferentes OPIs del metro, tranvía, etcétera. Eso en cuanto a la parte de turismo, agencia de viajes. En cuanto al comercio local, pues evidentemente fueron destinatarios de la ayuda y también fueron destinatarios, como otros sectores, del bono que se multiplicó por 10. Y el que quedaría fuera, salvo que tuviera un local, sería el sector primario. Eso en cuanto a la primera pregunta que realizas. En cuanto a la campaña publicitaria o específica de Navidad, que entiendo que es la actual, ¿no? Para el 2020, en este apartado, con el lema de la campaña Gabonetan piztu Getxoko dendak, da luz a los comercios de Getxo, que abarca 825 establecimientos, 344 establecimientos hosteleros, 227 peluquerías, etcétera, para difundir el mensaje y la marca Getxo Daukazu, que engloba a todos los establecimientos de Getxo. Se están contratando soportes publicitarios en radio, marquesinas, autobuses, en el metro, en los fosteritos del metro de Algorta y Llareta, invitando a la ciudadanía a comprar en Getxo en esta época del año donde se está más predispuesto a consumir. Se está llevando a cabo también una serie de acciones para la marca Getxo Daukazu, que esté muy presente antes y durante la campaña de Navidad. Las semanas previas a Navidad se ha realizado un testeo con cerca de 1.000 personas en zona de mucha influencia del público, salidas de metro, ejes comerciales, etcétera, donde se ha dado a conocer el buscador de empresas, especialmente, y establecimientos, regalando un USB personalizado con la marca Getxo Daukazu y la dirección del buscador a los participantes, que está en getxondaukazu.getxo.eus. El objetivo era que la ciudadanía se familiarice con él y pueda localizar los establecimientos lo antes posible, ¿vale? También, obviamente, las luces de Navidad que se han puesto en marcha el 4 de diciembre hasta el 6 de enero, otras de las medidas pues, tradicional de la campaña navideña. El Getxo Bono, sabéis que se hizo una ampliación hasta el 5 de enero y se ha hecho también un esfuerzo publicitario. Como igual no tenemos mucho tiempo, pero bueno, deciros que las últimas semanas se están consumiendo por entre 120 y 150.000 euros en bonos, que el bono de 50 ya se ha agotado y que nos quedará ya, queremos que en breve pues se agotará ya todos los bonos, conviviendo con otros bonos. Este año también se ha cambiado, bueno, y sabéis la cabalgata de Reyes, había algunos cambios y para recordar la importancia y las ventajas que supone comprar en los comercios más cercanos, se han elaborado 6 audiovisuales que se promocionarán en las redes sociales municipales, recordando las principales ventajas del comercio getxostarra, animándoles a que lo compartan en sus redes sociales. Cada vídeo recalca una característica diferente, uno es el trato personal de confianza, compras saludables, compras sostenibles, seguridad e higiene controlada, ventajas de los locales, especialistas, etcétera. Y bueno, para mantener el espíritu navideño dentro de los comercios, se ha creado una lista de YouTube con canciones navideñas en euskera, en inglés y en castellano. De esta manera, los negocios podían utilizarlas para animar pues, el ambiente dentro de
su negocio, ¿no? Está en Gabon Canta, en Gabonako Getxo. Y esas son principalmente las líneas de la campaña de Navidad. Vale, gracias. Sí, gracias. No, más que nada que el hecho de que parece que siempre ligamos las ayudas, por lo que se comenta, a quien tiene un local. Por eso preguntábamos, entre otras cosas, por el sector primario, porque al final son personas que es cierto que no trabajan tanto con un local a pie de calle, pero puede suponer que el sector y la actividad bajen mucho e incluso llegue al borde de la desaparición. Por eso nos interesábamos también por este caso y porque, bueno, hay gente que es verdad que con el tema de turismo, agencias de viaje y demás, puede estar haciendo un trabajo y que se haya visto obligado por el descenso de ingresos en cerrar un local a pie de calle porque no pueden hacer frente. Aunque hayan tenido acceso a ciertas ayudas, puede que no hayan sido suficientes por el motivo que fuera. Pero bueno, agradezco la información. La segunda pregunta era en relación a los agentes de la policía local y la hostelería. Solicitamos conocer, tras saber las protestas por parte de la hostelería, cómo se ha gestionado hasta ahora la coordinación de las diferentes patrullas de agentes a las que les ha correspondido atender a hosteleros y hosteleras de cara a la mejora de dicho proceso interno. Y si se tiene previsto implantar algún nuevo sistema de coordinación y formación para conseguir trasladar criterios unificados a cada sector desde el cuerpo de policía local. Evidentemente se les trasladan criterios unificados y coordinados a todos los agentes de la policía local. En este caso concreto, ante la situación de COVID, esta situación la gestionamos a través de una incidencia de trabajo. Como creo que en algunas otras ocasiones ya he explicado, se trabaja todo con tareas predeterminadas y con incidencias abiertas. En este caso es la 609171 y en ella toda la normativa, tanto desde el Estado como las del Gobierno vasco, se ha establecido con respecto a la situación de crisis sanitaria. En la misma, que se creó el 13 de marzo, se introducen todos los cambios legislativos, así como los criterios de aplicación de dicha normativa que se traslada a la Policía Vasca, tanto a la Ertzaintza como a las policías locales. Y desde el Gobierno vasco también nos trasladan unos criterios de interpretación. Todo queda ahí recogido. Se actualiza a través de un mando de la policía ante cualquier modificación que se produzca. En el momento de la realización de este informe, se han introducido 106 documentos desde el 14 de marzo, en el que se introdujo el primero, hasta la fecha del 15 de diciembre, en que se ha añadido el último, que es la última interpretación, sobre el último decreto del Lehendakari, el decreto 44/2020. Toda esta normativa y todas las documentaciones es trasladada vía email laboral a todos los mandos operativos para que den conocimiento a toda la plantilla en el briefing diario antes de comenzar su turno de trabajo. O conoce precisamente todas las modificaciones y todas las interpretaciones que de esas modificaciones legislativas se produzcan. Además de ello, en las tareas de trabajo diarias que deben acometer los y las agentes está creada la incidencia 613721 con su correspondiente tarea de obligado cumplimiento, en donde les aparece la normativa que se encuentra en vigor respecto a la situación sanitaria. Y en concreto existe un apartado al respecto que es hostelería. Si pueden estar abiertas, si puede estar cerrada, los horarios que tienen, las terrazas, los porcentajes de aforo, todo el tema de cita previa, etcétera, etcétera. Esta tarea es encomendada para su ejecución a los y las agentes que realizan su labor en la calle, teniendo en cuenta siempre los criterios de aplicación de la normativa que nos han sido trasladados y vigentes en cada momento para todos los cuerpos de policía local que conforman la Policía Vasca, con el objetivo fundamental de que no se produzcan arbitrariedades en la interpretación de la legislación que cambia con asiduidad o de interpretaciones de la misma legislación. Segundo, si está previsto implantar algún sistema de coordinación y de formación. Desde el inicio de la crisis sanitaria se ha trabajado por conseguir una coordinación y un conocimiento por parte de la plantilla de la normativa vigente en cada momento, así como unos criterios uniformes de aplicación. Como queda documentado en la incidencia 609171 antes citada, desde el 22 de marzo, en el que se publican los primeros criterios de aplicación, hasta el 15 de diciembre, en el que se ha transmitido el último, todos los que se han ido recibiendo ante los cambios normativos o nuevas interpretaciones
han sido trasladadas inmediatamente a toda la plantilla. Por otra parte, diariamente se realiza un análisis de las incidencias de trabajo que realizan los agentes, bien de oficio o bien por demanda vecinal, cuando por los mandos encargados de su revisión se aprecia que se haya podido producir algún desajuste. Si eso es así, se consulta y se subsana inmediatamente, dando las instrucciones pertinentes para que no se repita. Y seguiremos trabajando en este aspecto, ya que se considera primordial que nuestra ciudadanía en general y el sector hostelero en concreto perciba a su policía como una policía de proximidad, como una policía a su servicio y que intenta en todo momento ayudar en este momento laboral tan complicado de la hostelería por la que tiene que estar atravesando debido a esta situación de COVID. Y eso es lo que nos lleva en nuestra actuación. Y las tareas, cuando se programan, aparece claramente que el objetivo es buscar ese equilibrio entre todas las actividades de vigilancia y inspección que como policía nos corresponden, de cercanía, porque estamos al servicio, la policía de Guecho, de la hostelería como de otros sectores, pero en este caso concreto a la pregunta que se hace a la hostelería. Y fruto de eso también trasladar que ha habido una reunión con la Asociación de Hosteleros de Guecho, en la que se han sentado en la mesa representantes de esa asociación con mandos policiales y también con esta concejala y con el concejal de Promoción Económica para que plantearan de forma directa y concreta cualquier duda que les haya podido surgir de temas muy concretos, de artículos muy concretos, de interpretaciones muy concretas. Se ha sido explicada no solamente por el mando policial, sino también por la propia TAG de la policía. Se ha puesto a su disposición cualquier interpretación o cualquier duda que le surja y se ha fijado no solamente esa aclaración de dudas, sino que se ha fijado una interlocución directa entre la Asociación de Hosteleros y la policía para que de forma fluida y a través de un correo electrónico puedan plantearse las dudas y puedan ser respondidas. Porque la finalidad, repito, que tiene esta policía es de prestar servicio a toda la ciudadanía guechotarra y entre ellas incluye el sector hostelero, pero siempre en el difícil equilibrio de tener que velar por la salud pública en esta situación de COVID y por la posibilidad que tienen los propios hosteleros de trabajar y cada uno ejerciéndolo desde la empatía, pero también desde la responsabilidad y desde el cumplimiento de la legalidad vigente, como no puede ser de otra forma. También les pedimos disculpas si en algún momento algún agente de policía, pues por desconocimiento o por querer hacer una interpretación más extensiva de lo que ha podido ser, no les ha orientado lo suficientemente bien. Y lo volvemos a reiterar. En su caso, si ha habido algún desajuste, pues intentamos mejorar, intentamos mirarlo e intentamos lo que acabo de comentar, estar a su servicio y de forma coordinada, que es como venimos trabajando. Con sus defectos, posiblemente, como muchos. Todos en nuestro trabajo tendremos defectos, cometeremos errores y lo que intentamos es paliarlos, máxime cuando hay terceras personas afectadas, un sector tan castigado como este. Y con respecto a la otra pregunta, no sé si la habías llegado a leer, si no te importa la lees. Le iba a dar lectura. Primero quería hacer un pequeño comentario. Primero agradecer que hayan puesto en marcha ese espacio para hablar directamente, me parece positivo. También hay que reconocer cuando algo puede ser útil, pues también quería comentarlo y decir que en ningún momento quería poner en duda que la policía intente ser de proximidad, intente ser cercana y que esté al servicio de la hostelería o de cualquier persona que le pueda necesitar. Pero claro, la interpretación de la ley ya sabemos que muchas veces lleva a que al trasladar cierta información puede llevar a ciertas contrariedades que dentro de la hostelería se habían dicho y se habían trasladado precisamente para poder dar una solución. Y me parece que, bueno, si se están haciendo esas reuniones y la propia asociación lo ve como positivo y está asistiendo, pues perfecto. Vale, sobre las fechas señaladas en fiestas, la última pregunta que tenía, preguntamos qué medidas están previstas para una mayor vigilancia en fechas señaladas como Nochebuena y Nochevieja, si están contemplando que vayan a ser días con un horario más amplio que el resto, por lo que creemos que deberían reforzarse vigilancias para evitar incidentes y garantizar la salud colectiva. Y bueno, añado que, claro, estamos todavía pendientes, ¿no? Porque cada día cambian las medidas que parece que se puedan poner en marcha, pero nosotras hicimos esta pregunta teniendo en cuenta las medidas que parecía y parece que se van a mantener de cara a esos 2 días en concreto.
pues bueno, es incidir si cabe más en lo que ya he comentado, pero decir que evidentemente Nochebuena y Nochevieja todos los años tienen, y el dispositivo policial que se establece por parte de esta policía local está en virtud de qué día de Nochebuena y Nochevieja y qué circunstancias concurren en ese día de Nochevieja y Nochevieja, por responder a tu pregunta, pero en todo el entorno navideño. Creo recordar que sabéis que en otras ocasiones solíamos poner en marcha desde la policía local una campaña en el periodo navideño, pues para vigilar más los comercios, porque puedan tener más recaudación, o los propios cajeros, dando recomendaciones de cómo actuar en esas fechas navideñas para evitar determinadas comisiones de hechos delictivos y demás. Pero aparte de eso, y en este caso concreto, lo que os quiero trasladar es que también nos ha ocurrido en otras ocasiones. El dispositivo policial está establecido, resulta de que ese día tenemos una alerta naranja por viento y hay que cerrar el PIN, o tenemos otras circunstancias. Quiero decir, no es nuevo. Trabajamos con tareas, trabajamos con planificación y con programación con mucha antelación a esas fechas navideñas. Y lo que intentamos siempre es que lo que planteamos sea adecuado a esa situación, a ese día y a esa hora concreta de ese día concreto. Y dicho eso, la policía local tiene como uno de sus objetivos primordiales el conseguir una institución preventiva. Para ello, el trabajo que desarrollan los agentes y las agentes viene predeterminado por una serie de establecidas de antemano, como os he dicho, que sirvan para evitar que acciones incívicas se produzcan y que la presencia policial con anterioridad al presunto acto incívico se pueda, con su mera presencia, disuadir de su ejecución. Y siguiendo esa forma de entender, la seguridad hace que no solo para los días de ampliación del horario de Nochebuena y Nochevieja, que se venían realizando en otros años, en esta ocasión no hay ampliación, sino todo lo contrario, ante un toque de queda, y para en las que se puedan prever que pueda haber aglomeraciones o situaciones que pudieran comprometer la salud colectiva, se establecerán tareas concretas operativas de trabajo con presencia de agentes de esta policía local e incluso en colaboración con agentes de la Ertzaintza en labores conjuntas de prevención. Asimismo, también está previsto y se incluye en la planificación del servicio que correspondería trabajar en esas fechas, y se ampliará el número de agentes que vendrán a trabajar en base a las necesidades de los operativos concretos establecidos en virtud de la normativa que se encuentre vigente para esos días. Y como, por otra parte, ya estamos realizando durante todas las semanas desde el 14 de marzo. No sé si hay alguna otra cuestión. Si no hay ninguna por escrito, no hay ninguna otra, no hay ninguna cuestión. Pasaríamos ahora a las preguntas verbales. Bai, Ibon Rodríguez. Bai, hauz bi galdera egin nahi dut, eta oin hauz egite ditut bat ezbe horrek eragin ditu, osea, galdera eragin dituzten gertakariak, epea itxita gero gertatu delako. Batetik, Portuzarra marka berriaren inguruan, aurkeztu induzue, ikusi dugu liburuzka bat dagoela, baina jakineko genuke, zenbateko izan da marka berri hori garatzeko inbertsioa, zein izango da marka hori ustiatzeko plangintza, eta Portuzarra markak bere promozio berezitua izango duen ala ez. Berezitua izango den ala ez. Bueno, kostuen inguruan oraintxe bertan ez dauka daturik, ez dakidalako, ez dauka delako datua orain, baina, bueno, hurrengorako eskatuko datua. Gero, promozioaren inguruko, azkenengo galdera ez dut ulertu, zer esan gure duzun? Nahi dut, zakit, getxora etorri zure oporra pasatzeko promozioa egiteaz aparte, egongo da beste promozio bat, asmatzen dut, Madrilen edo ezakinon, Portuzarra marka berezitua bezala ustiatzen duena. Vale, bueno, momentuz marka horren helburua hor datorre, gogoan edukiko dozue, Eusko Ikaskuntzagaz Portuzarra dinamizazio plan bat egin genduala, eta horren barruan hainbat ekimen egon ziren, ezta? Euretariko batzan, bertoko auzokidekaz elkarlanean gauzak ataratzea, informazioa,
portu zarra bera interpretatzea, interpretatzea, informazioa behin atarata dagoanean, panelak, informazio panela jarri, kodigo QR bitartez etzen toponimia eta ikasteko aplikazioa martzan jarri, eta Eta orduan, ekintza guzti horrei azkenengo lasotsu bat ipinteko eta auzokideen alkarteak euren ekimenetan erabili dagien alkarregaz landu genduan marka bat sortzea, ezta? Holango, marka de imagen, ezta? Imagen de marka. Eta, horretarako da erabilita, zehatz-mehatz, segun eta ze publikotan eta ze momentutan gagozan, bai, erabiliko da Portuzarreko marka, baina normalean erabiltzen duguna beti da Getzorena. Baina kasu puntual batzutan, segun eta zein dan esparrua, zein dan helburua eta Portuzarrekoa bera erabiliko da. Baina esan dakoa, guk erabili genke eta auzotarrek be erabila izango da bez, horren euren ekintzetan, alkarregaz egindako lan bata eta. Kostuanen inguruko informazioa eta hori e-mailez bidaltzen bali baduzue, eskartuko genuke. Eta beste galdera, zoritxarrez udaltzainekin harremanduta dago berriro, urrengo galdera, daukadan bigarren galdera, eta da, jakin edu zergaitik egin zaie harrera bat hogei udaltzainei, beste aldi batzuetan egiten den, nola kudeatu da hemen 25 pertsona egotea eta plenoan gero ezin gara egon, eta gainontzeko langilei ere harrera egin zaien edo egingo zaien amendik aurrera. Ze hori ez dugu ulertu langileen arteko berezitasun hori. Efectivamente, en otras ocasiones, cuando los agentes que han acabado su periodo de formación y se van a incorporar en prácticas, en este caso quiero decir que incluso en alguna ocasión, en otras ocasiones se ha hecho ese acto. No se ha hecho en el salón de pleno, se ha hecho en las dependencias de la propia policía. Incluso se ha hecho con un café, pues para darles la bienvenida, para que, como no puede ser de otra forma, en su momento el alcalde o en esta ocasión la alcaldesa pueda tener un contacto con un grupo importante de trabajadores y trabajadoras que se incorporan al servicio público. Lo mismo que cuando se jubila se hace, pues cuando se incorporan en un grupo importante también. Y sí se ha hecho en otras ocasiones. Y digo, incluso en torno a un café. En esta ocasión no se podía hacer en torno a un café y en esta ocasión, además, se ha invitado a todos los grupos políticos porque nos parecía que era de recibo el que no solamente sea el alcalde o la alcaldesa, en este caso el que lo reciba, sino que toda la corporación conozca, pueda ponerles cara, aunque sea un acto muy, muy cortito y un acto justo de bienvenida, como no puede ser de otra forma, a quien va a desempeñar y quien va a ser, como, y parafraseo palabras textuales de la alcaldesa, nuestros ojos y nuestros brazos en prestar el servicio público en muchas ocasiones en nuestro municipio. Entonces, sí se ha hecho en este salón de actos porque es la sala más grande. En ningún momento pasamos por encima del aforo que está permitido, que si no estoy equivocada era 29, no estuvimos en ningún momento más de esas personas y nos parecía, y nos sigue pareciendo, que es una buena forma de actuar a trabajadores y a trabajadoras que se incorporan al servicio de la ciudadanía guechotarra. Que el máximo representante de la ciudadanía guechotarra, acompañada de los grupos políticos, les den la bienvenida. Me parece muy bien, no voy a poner en duda la idoneidad o no del acto. Ahora sí, se pueden estar 29 personas, tal vez en el pleno también podamos estar 29 personas aquí. Lo que me preocupa es, ¿al resto de trabajadores se les va a hacer? Porque también se incorporan cada uno en sus puestos de trabajo, sea de auxiliar administrativo, sea de técnico superior, sea para hacer labores de secretaría, también se incorporan a su labor en servicio de la ciudadanía guechotarra. Entonces, no entiendo por qué se distingue entre un tipo de trabajadores y trabajadoras y otro. Entonces, la pregunta es, bueno, ya que se la ha hecho, nosotros no sabemos si se hacía, tal vez no sabíamos si se hacía, porque, como has dicho, es la primera vez que se invita a los partidos. La propuesta es que, si eso parece correcto, que se haga a todo trabajador y trabajadora que se incorpore al ayuntamiento de derecho a trabajar.
Si te parece, ese ruego lo trasladas a la Comisión de Organización y de Personal, que es a quien corresponde. Yo aquí Ningún he problema. respondido por la parte de Bueno, la pero policía. también hay otras áreas. También podrían decir, vale, a los nuestros también, pero bueno, vale, lo traslado luego. Bye, Javier. Tengo un ruego muy cortito. Simplemente traslado a esta comisión y a la presidenta como responsable del tema de seguridad de la Policía Municipal, que nos están llegando muchas quejas desde vecinos particulares y comerciantes, quejándose de la ausencia de la Policía Municipal en las calles. Es decir, están viendo pues muchas infracciones o muchos comportamientos que deberían estar sancionados por la Policía Municipal y si no sancionados, reconvenidos por la Policía Municipal o disuadidos por la Policía Municipal, y ven que efectivamente en las calles de Guecho pues la Policía Municipal no suele estar. Entonces hacemos un ruego, sobre todo en estos tiempos que tenemos que poner especial énfasis en cuidar muchísimos comportamientos, para que de alguna manera se haga lo oportuno para que efectivamente podamos ver más presencia policial en la calle, que es lo que nos trasladan los vecinos particulares y comerciantes. Muchas gracias. Bueno, pues al respecto decir que tenemos el número de agentes que tenemos, que los tenemos distribuidos en sus correlativos calendarios, que estamos haciendo un esfuerzo muy importante como organización para que muchos de esos turnos estén reforzados ante situación de COVID, siendo conscientes que nos encontramos con diversas situaciones que antes quizá no las teníamos. Es verdad que tenemos menos eventos y menos actividad popular en calle, pero sí que tenemos otras tareas dentro de seguridad ciudadana, aparte de las existenciales, que no quiero dejarlas en el olvido, que están ahí, e intentamos, en la medida que podemos, llegar a todos los sitios que podemos. Creo que en la memoria se ve el número de incidencias que atendemos, dónde estamos, está todo planificado, tomo en cuenta lo que se dice, pero lo que sí quiero trasladar es que lo que no podemos tener es un agente, lo dije en verano, no podemos tener un agente detrás de cada toalla en la playa, no podemos tener un agente en cada barrio, en cada banco del municipio porque haya gente que esté sin mascarilla o que esté bebiendo alcohol, y que a su vez tenemos que seguir atendiendo cuando una persona mayor se cae y nos llaman y vamos y acudimos en la medida que podemos, o si tenemos un accidente de tráfico o si tenemos cualquier otra circunstancia, por no entrar en otras conductas delictivas de mayor entidad que podamos tener, una violencia de género o demás. Hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos y como los tenemos organizados. Siento que se perciba que no hay suficiente presencia policial, pero creo que con las dimensiones de nuestro municipio y con la colaboración también y la coordinación en muchos dispositivos con la Ertzaintza, intentamos llegar allí donde tenemos que estar y atender en la medida de lo posible, que creo que es más que cumplida, todos los posibles incidentes que se produzcan. Pero tomo nota y así lo tendré en cuenta de cara a lo que plantea un sector de la ciudadanía. Es que ricasco. Bueno, pues damos por finalizar. Ay, perdona, Itxaso. Bye. Una cosa muy rápida, creo. Esta mañana hemos tenido información de que ha habido una actuación en el Itxubaltzeta Gaztetxea, en Romo. Entonces quería saber qué tipo de intervención se ha llevado. Sabemos que ha sido a la mañana, a primera hora, por parte de técnicos parece ser. Entonces, bueno, no sé si... No, con esos datos no te puedo informar, no me han informado de nada excepcional, no sé si ha habido una excepción o era algo rutinario, no sé de lo que me estás hablando, entonces pues recabaré información y como vale, no pues te te la voy a agradecería dar, que nos informéis porque nos ha parecido un poco raro. Bien, pero ¿quieres que lo informe en comisión o que te informe a ti personalmente de lo que ha pasado? Por ejemplo, por escrito, bien. Bueno, Por no sé si escrito, más quieres, claro, me da te igual. llamaré por teléfono si te Como parece quieras. bien y te Perfecto. comentaré. Bueno, vale, pues entonces lo informaré en la próxima comisión, a no ser que sea algo gravísimo, informaré en la próxima comisión. Si preguntas en comisión, pues en comisión. Yo, de todas formas, perdona, sí que me gustaría que me informaras también a mí, pues mañana o pasado, porque claro, en la próxima comisión igual ya...
Ya, pero tú lo has preguntado en comisión. Bueno, ya, pero tú me has dicho, ¿hay posibilidad de que te informe a ti? Pues sí, si me informas a mí personalmente, prefiero. Pues sí, pero si todo el resto de los grupos municipales quieren que se le informe, si es algo que puedo llamar ahora y preguntar qué ha pasado y se puede responder, bien. Y si no, responderé en comisión, que la pregunta se ha hecho en comisión, para que quede claro que he respondido. Responder en comisión.